Yo hasta el momento, la verdad es que desconocía la fábula cinematográfica. Yo conocía la fábula épica, la fábula mística, pero la cinematográfica no. Y la fábula mística que Michel de Certeau la definía como ahí donde alguien es vencido, frente a la fábula épica, que es ese que va a vencer, ¿no? Y esa definición me gustaba mucho, entonces decía, bueno, qué bonito eso de fábula cinematográfica, y cogía a Jacques Rancière, claro, y me gustó mucho lo que decía Rancière. Vamos a recordarlo, ya que el ciclo se llama así. Cuando Rancière dice, el cineasta extrae de los relatos y de los personajes un orden de acontecimientos puros, de cualidades puras, separadas de los estados de los cuerpos. Por ejemplo, en el asesinato de Lulu de Pabst, el brillo de la luz en el cuchillo, el filo del cuchillo, el enternecimiento de Lulu, los aísla y les concede un espacio propio, ajeno a las orientaciones y a las conexiones de la historia, ajeno a un sentido más amplio, a la manera en que construimos el espacio común de nuestras percepciones orientadas y nuestros desplazamientos intencionales. Eso es la fábula cinematográfica. Es decir, eso que no está previsto, que no está en la historia, que ni siquiera dice Rancière está en los personajes, que está aislado, pero que realmente, a su vez, está contando y está realmente contando mucho. De esa es la fábula cinematográfica, ¿no? Y yo creo que cuando pensé en algo que tuviera que ver con esta idea de la fábula cinematográfica expuesta por Jacques Rancière, yo pensé de inmediato, me apareció una escena de una película que quiero mucho, que es Gertrude, de Dreyer. Y recordé el momento en que ella se mira al espejo. Y ese me pareció un momento fundamental, que sin duda no estaba previsto dentro de la historia de Gertrude, esa película que se ha considerado la más feminista de la historia del cine. Y yo estoy de acuerdo en cierto sentido, ¿no? Y entonces pensé, bueno, vamos a reunir mujeres que se miren en el espejo. Pero en realidad esto fue después, porque primero pensé, ¿y qué 4 películas de las que me gustaría hablar? Y bueno, y estas son las 4 películas que escogí el año pasado en Marienbad: Gertrude, Jeanne Dielman y finalmente Une chambre en ville, una habitación en la ciudad. Y para mi sorpresa, todas las protagonistas de estas películas se miran en un momento en el espejo. Y pensé que esto le daba una cierta coherencia en busca, naturalmente, del sentido. ¿Qué significa eso de mirarse en el espejo? ¿Y para qué se miran en el espejo? Y luego, como verán, también hay unos elementos que se repiten. Elementos como, por ejemplo, la propia Delphine Seyrig, que después digo, claro, si salen 2, claro que salen 2, ¿cómo no va a salir en 2? Delphine Seyrig. Y que Jordi Bayó y yo descubrimos un día que habíamos ido a la Filmoteca el mismo día, en aquel momento sin conocernos, en que vino Delphine Seyrig. Y ahí estábamos viendo a Delphine Seyrig y cómo Delphine Seyrig habló en ese momento de una película que filmó Marguerite Duras después de India Song, y en esa película había dejado India Song vacía. Era India Song, son nom de Venise dans Calcutta désert, su nombre de Venecia en Calcuta desierta, y era India Song 2, pero vacía, no había nadie. Y decía la Seyrig, es que se necesitaba exorcizarse de la película. Bueno, supongo que fue esto, no lo sé, pero sobre todo lo que me gustó fue ver a Delphine Seyrig al Natural, en Barcelona, en la Filmoteca de Barcelona, cuando estaba en la Travesera de Gracia. Y también, no solamente la coincidencia de esta gran actriz en 2 películas, 2 elegidas por mí, sino también otros elementos, por ejemplo, la presencia de los pasajes. Los pasajes que tanto apasionaron a Louis Aragón, dando lugar a ese relato extraordinario, El campesino en París, y que fue el impulso para la gran obra de Walter Benjamin, Los Passagenwerk. Bueno, pues estas son
estas son las 4 películas que yo propuse y me gustaría empezar a comentar estas mujeres que se miran en el espejo, aunque justamente vamos a empezar por una que no se mira nunca, pero que en realidad todo Marienbad, como dijo Gilles Deleuze, es un espejo. Bueno, vamos a ver un poco esto. Yo tengo que decir que en realidad yo llegué al año pasado en Marienbad por India Song, porque lo primero que vi fue India Song de Marguerite Duras, y fue después que vi el año pasado. Pero India Song me resultó una película muy impactante y sobre todo me gustó inmensamente porque la gente pedía devolución de las entradas en el cine Publi. Y luego oías comentarios absolutamente increíbles, por ejemplo, en el autobús, calla, calla, el otro día fui al cine, oye, 2 bailando toda la película. Claro, era India Song, ¿no? Entonces, bueno, Delphine Seyrig en India Song está realmente prodigiosa, pero tengo que confesar que más prodigiosa me pareció el año pasado en Marienbad y más prodigiosa aún me pareció la Delphine Seyrig del año pasado en Marienbad. El año pasado en Marienbad, que también todo el mundo pedía la devolución de las entradas, pero en el año pasado, lo que me hizo mucha gracia del año pasado en Marienbad fue que en realidad a Alain Resnais lo que le gustaba era Fred Astaire y Ginger Rogers, y que en realidad Night and Day, la escena de Night and Day cuando ellos dos bailan, que es una escena maravillosa, era lo que le gustaba a él en realidad. Y era bonito confrontar ese musical Fred Astaire y Ginger Rogers con lo que es el año pasado de Marienbad, claro, la película más rara del mundo, al menos en aquella época, en donde nadie entendía absolutamente nada del año pasado de Marienbad. Bueno, yo creo que esto forma parte del gusto de la Nouvelle Vague, porque en esos mismos años Chabrol dedica una crítica a Cantando bajo la lluvia en los Cahiers de Cinéma, que es una maravilla. Es la pasión por el cine americano, la pasión por Jane Kelly, que también supo recoger Jacques Demy, del que hablaremos al final, ¿no? Pero esta pasión por el musical americano, que esa imposibilidad, en principio, de hacer un musical en Francia en los años 60. Realmente Alain Resnais y Rob Grillet, porque yo creo que no se puede hablar del año pasado de Marienbad sin hablar de Rob Grillet, porque realmente, aunque no estaban de acuerdo en nada, al parecer, pero en cualquier caso, el producto que salió ahí es realmente ese discurso absolutamente maravilloso. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de relación entre imagen y texto, yo creo que nunca lo he encontrado como en L'Année dernière à Marienbad. Cuando vas oyendo el texto de Rob Grillet y el otro va filmando ese espacio, ese lugar prodigioso que es el hotel donde todo ocurre en Marienbad. La voz que va leyendo el texto maravilloso del Nouveau Roman de Rob Grillet, la forma maravillosa, meticulosa que tiene Alain Resnais de filmar. No olviden que Alain Resnais era además un documentalista extraordinario. La filmación de la Biblioteca Nacional de Francia es una absoluta maravilla, y los documentales que hizo sobre pintura, que son realmente exquisitos lo que hizo Alain Resnais. Bueno, esta capacidad de filmar de Resnais y el texto de Rob Grillet me parecieron realmente extraordinarios, ¿no? Pero de Resnais solo quiero decir una cosa, y es que lo cuenta Benayoun en su libro sobre Resnais, cuenta este momento de Alain Resnais cuando dice que va por el Passage Vivienne en París y de pronto se encuentra con un señor muy alto, que le impresionó muchísimo. Ese era André Breton. Dice, nunca lo llegué a conocer personalmente, pero cuando yo lo vi me quedé realmente impresionado. ¿Qué habría pensado André Breton de L'Année dernière à Marienbad? Breton, que odiaba la novela, como todos sabemos. Bueno, no lo supo nunca el pobre Resnais, ni tampoco nosotros lo sabemos qué habría pensado Breton. Pero me gusta este recuerdo y haber encontrado a André Breton justamente en un pasaje de París. Bueno, aquí es donde
de Deleuze, ¿no? En esa image temps habla de cómo Marienbad es un cristal puro, dice Resnais. A mí me gusta mucho esta definición que dio Resnais de Marienbad. Y es algo que, por ejemplo, también encontramos en una obra de Daniel Rocher, en donde él dice que ella se mira al espejo, pero en realidad no se mira nunca, que el espejo queda totalmente inundado por el negro de sus trajes. Yo creo que, en efecto, ella, que no se acuerda de nada, porque l'Année dernière à Marienbad indudablemente es la historia de una seducción, y ella no se acuerda, pero ¿no te acuerdas que estuvimos aquí el año pasado en Marienbad, que estuvimos aquí y ya decidimos que nos iríamos? Ella no se acuerda ni quién es él, no sabe nada. Pues ella también es una mujer que no se mira. Es cierto, no se mira nunca. Y esta idea del espejo, ¿no?, de las mujeres que se miran al espejo, en realidad me ha venido motivada por la lectura de este libro de Andrew Spira, que me ha interesado muchísimo, porque relaciona totalmente esa mirada en el espejo con esa invención del yo, que Spira lo relaciona estrechamente con la cultura cristiana, como algo propio del cristianismo, que comienza con esa introspección de San Agustín y continúa intensamente a lo largo de los siglos, con ese centramiento en el individuo. Claro, pensemos que las confesiones ciertamente son un ejercicio de introspección. Es esa idea de que la verdad no sale de que nos pongamos de acuerdo tú y yo, ese gran descubrimiento griego que es, de la filosofía griega, que es el diálogo, sino que la verdad es algo que nace de tu introspección, porque la verdad está dentro de ti. Eso es San Agustín, ¿no? Y esa idea de que está dentro de ti, naturalmente lo que hace es crear ese espacio, que es lo que habitualmente conocemos como el espacio de la interioridad. Ese espacio de la interioridad que se abre, sobre todo en el siglo XII, con el canto de los trovadores, con ese estudio del sentimiento interior, de lo que me está pasando. Claro, coincide con el descubrimiento del amor y con la institución del amor como el gran tema de nuestra cultura europea. Y prosigue intensificándose a lo largo de los siglos, buscando ese espacio maravilloso que será el estudiolo, donde ahí se refugia la persona en soledad. ¿Para qué? Para estudiar. Y es que justamente la soledad está absolutamente ligada al estudio, mucho más que a la vida monástica, que por lo general es en comunidad. Pero es el estudio, y por eso Petrarca es uno de los primeros que se manifiesta a sí mismo como hombre solitario, claro, por ser estudioso, o Christine de Pizan, claro, porque ella es estudiosa, porque está sola en su celda, como ella dice al principio de La ciudad de las damas, según la manera que tengo ahora de vivir, que es dedicada al estudio. Ese es el principio espléndido de La ciudad de las damas. Bueno, y en esta historia de la invención del yo ligada a lo que es la religión cristiana, pero lo estamos pensando mucho más que como religión, como cultura, de pronto Spira habla del espejo. Y comenta el espejo como aquello que tiene que ver, comentan los espejos de Versalles, por supuesto, allí donde se va a reflejar la monarquía, esa necesidad de que el espejo sea lo que refleje, pero no solamente en esta ostentación de poder, sino ese uso privado del espejo, de la toilette de la mujer. Ahí, de pronto, el espejo tiene un lugar importante y, sobre todo, en esos espacios interiores en donde el espejo se convierte en un elemento del mobiliario fundamental. Hay un espejo. Y en ese significado del espejo, Spira da entrada a muchas acepciones significativas del espejo, entre ellas la vanidad,
por ejemplo, pero también el autoconocimiento. Cuando vemos un espejo, en muchas ocasiones estamos hablando de ese elemento que nos permite reconocernos, conocernos y reconocernos. Y por eso adquiere de pronto esa primacía tan absoluta. Y yo creo que en el caso de Gertrude, de Dreyer, el espejo tiene claramente esa función. Gertrude se mira al espejo justamente antes de realizar esa acción que va a suponer la transformación radical de su vida. Es decir, dejar a su marido, irse de su casa. Irse de su casa para irse con su amante, pero luego aquí en el umbral, que es muy bonito, ya está en la partida claramente, ¿no? Pero luego para dejar a su amante y finalmente acabar sola, que es como la vemos al final de la película, ¿no? Pero ese momento del espejo, de esa mirada de ella al espejo, indudablemente ahí el espejo tiene esa función clara de permitirle el autoconocimiento. ¿Quién soy yo?, se está preguntando Gertrude, ¿no? ¿Quién soy yo? Y ella es la que se va a ir de su casa. Esto le daría nombre si esto fuera una novela medieval, porque en los actos y en las acciones de los caballeros medievales, una acción de este tipo es lo que les proporciona la identidad, como el caballero de la carreta, que era Lancelot, pero es igual, el caballero del león, que era Ivain, pero es la acción la que les da el nombre. Pero es igual, no hace falta. Aquí tenemos al espejo, ella se mira. ¿Quién es ella? Ella es la que se va a ir de su casa, después tendrá que dejar al amante y finalmente se quedará en esa soledad tan radical que firma Gertrude y que todas, sobre todo me refiero a las feministas de esta época, en el año en que se presenta Gertrude, que es el 64, hablaron de lo feminista que era Dreyer, porque había comprendido absolutamente la psicología de una mujer. Es decir, que había entendido lo que para una mujer era el amor como algo absolutamente radical, como una opción de vida absolutamente radical. Yo creo que Gertrude es una película absolutamente maravillosa, pero yo creo que Gertrude simplemente fue una que creyó en el modelo del amor creado por los hombres. Eso que se crea desde principios del siglo XII en la cultura europea, justamente de nuevo con los trovadores, cuando pensaron en ese amor único, extraordinario, absoluto. Esto es un modelo masculino, pero curiosamente quienes lo creyeron fueron las mujeres, los hombres no. Quienes realmente lo creyeron fueron las mujeres, fascinadas ante todo ese proceso maravilloso que, por ejemplo, nos contó Andrés el Capellán en la segunda mitad del siglo XII. Primero hay que conversar, después viene la mirada, después viene otro tipo de aproximación en donde vamos a ver aquello que nos gusta, finalmente aparece ya la relación física más próxima, pero todo en una gran lentitud. Claro, todo esto para evitar la violación, eso por supuesto. El amor cortés busca crear una distancia civilizada entre el hombre y la mujer. Pero esa seducción que es de lo que hablan nuestras películas, ¿no? El año pasado de Marienbad, o de la que habló también Fred Astaire y Ginger Rogers, esa seducción es la que finalmente atrapa a la mujer porque la cree realmente verdadera. Y de una índole realmente muy distinta es esta gran película que acaban de decir que es la mejor de la historia del cine. Yo esto no lo sé, pero yo la he visto hace muy poco. Volvemos a encontrarnos con Delphine Seyrig. Yo la he visto hace muy poco y me quedé absolutamente extasiada con este film de Chantal Akerman. Porque me quedé hipnotizada casi. Yo pensaba, qué barbaridad, 3 horas y 13 minutos. ¿Quién va a poder ver Jeanne Dielman, no? Y bueno, recuerdo que en un momento, yo lo veo todo en ordenador, para crítica de una gran amiga cinéfila, ¿no? Pero yo lo veo perfecto. Entonces, me quedé sin batería.
Por poco me muero cuando me quedo sin batería. Me tuve que trasladar corriendo, y ya llevaba 2 horas y media, ¿eh? Pero corriendo, ¿no? Yo pensé, bueno, la verás en 3 días, así lentamente, como si fuera una serie. No, qué va. Es algo prodigioso. Yo no sé si ustedes han visto Jeanne Dielman, pero es algo prodigioso porque esa cámara fija de Chantal Akerman, en donde vemos ese plano en que va entrando y saliendo Jeanne Dielman, es algo apoteósico. Esa filmación de lo que es la cotidianidad. Yo creo que Chantal Akerman penetra en un plano completamente distinto de la cotidianidad. Nosotros estamos habituados a la cotidianidad desde la novela del siglo XIX, claro, solo faltaría, desde los Flaubert y compañía. Pero es que lo que nos cuenta Chantal Akerman no se había contado nunca, porque es el gesto, el valor del gesto. Ese gesto repetido, minuto a minuto, día tras día, exacto, esa automatización del gesto. Y yo recordaba a Gurdjieff por Remedios Varo, recordaba a Gurdjieff porque ella con el Leonora Carrington fue una gran discípula de un alumno de Gurdjieff en México, ¿no? Y recordaba que Remedios decía, sobre todo lo que nos enseñaba Gurdjieff era a evitar la mecanización. O sea, todo era un ejercicio para justamente evitar esa mecanización. Pero esto a mí me trajo grandes problemas, porque de pronto, aquí, bueno, este es el momento en que ella se mira al espejo, claro, justamente en ese día que ya se ha roto, se está rompiendo la mecanización y eso le va a conducir al gran desastre, el gran desastre seguro, ¿no? Ese gesto final, ¿no? Tremendo, tremebundo, que no lo voy a decir por si alguien no ha visto Jeanne Dielman, no se puede ni mencionar, pero es en ese momento, justo antes, que ella se mira en el espejo. De nuevo está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿quién soy yo? Soy yo esa que va a hacer eso que va a hacer. Bueno, como les digo, me trajo un gran problema, porque indudablemente la vida de Jeanne Dielman es atroz, ¿eh? En esa repetición constante de los gestos, en esa vida que uno intuye que es completamente vacía, en esa soledad. Claro que alterna su labor habitual, que es la de ser ama de casa, con la prostitución, muy reglamentada, muy controlada, parece, ¿no? Pero eso, de inmediato, cuando estaba viendo Jeanne Dielman, de inmediato recordé una obra que a mí me fascina, que es La Catherine's Room de Bill Viola, que es una obra, La habitación de Catalina, se refiere a Catalina de Siena, a una mística, cuando Bill Viola lleva a cabo todo ese ciclo extraordinario que son The Passions. Entonces, es de 2001, ¿no? Y que, como muchas de las obras de Viola, sale de una obra antigua, como es esta predela de Caterina de Siena, de Andrea de Bartolo, ¿no? En donde ella lo que hace lo que hace Bill Viola es, fíjense, reproducir exactamente la misma estructura de la predela, esas 5 partes, y la sitúa en la parte de arriba, colocándola bueno, dentro del vídeo, pero manteniendo exactamente la misma estructura. Y además preguntándose o respondiendo con su obra a la misma pregunta a la que responde la predela, ¿no? ¿Qué hace Caterina de Siena durante todo el día? Y Bill Viola quiso mostrarnos a una mujer, parece que le ayudó en esto mucho la Garretson, la actriz, que utilizaba muy frecuentemente Bill Viola, que algunas ideas fueron de ella, pero en cualquier caso estamos también ante una mujer sola en su casa, en su habitación, ¿no? Estamos en esa idea de soledad y qué es lo que hace ella y durante cuánto tiempo. Y entonces es muy bonito porque Viola abrió una ventanita, en la que vamos asistiendo tanto al orden del día como al orden de las estaciones. Y entonces, bueno, y estamos, como están viendo, ante una gestualidad que también podemos entender como una gestualidad mecánica, como un automatismo. Esta hace todos los días, va a hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cuál es la diferencia entre Jeanne Dielman y Catalina de Siena, incluso la Catalina de Siena de Bill Viola? Pues la diferencia es abismal.
abismal, pero es muy parecida, pero la diferencia es muy grande, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que, en el caso de Catalina de Siena, tanto la de Andrea de Bartolo como la de Vil Viola, aquí no hay automatismo, no hay esa mecánica, sino todo lo contrario. Hay repetición de gestos, pero a través de la atención. Eso es la vida santa, y esa es la gran diferencia. Jeanne Dielman no es una vida santa, eso está claro. En cambio, Catalina de Siena lo es. Porque en realidad, y eso es lo que pretendía Gurdjieff, ¿no? Es decir, cuando es lo que nos cuenta la filosofía zen, cuando laves el arroz, lava el arroz. Y cuando hagas el té, haz el té. Es ese estar volcado en el presente, en el momento. ¿Con qué? ¿Y por qué estás volcado en ese momento y en ese presente? Por la capacidad de prestar atención. Y esa capacidad de prestar atención, ¿de dónde procede? Ese es el gran tema de Simone Weil, claro. La atención, ¿de dónde procede? Piénsenlo un momento. ¿Por qué podemos prestar atención a algo? ¿Y de dónde sale esa atención que de pronto sabemos prestar? Pues no puede salir de otro lugar si no es del amor. Tú solamente puedes atender aquello que amas o que te interesa, pero es que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa atención es la que en principio está implícita en una Catalina de Siena y también en esa vida tan simple que se le ocurre a Vil Viola mostrarnos en esa serie que es Catherine's Room. Y con esto llegamos a La Chambre en Ville, que es el film que seguidamente se va a proyectar y que en principio es en el que más yo me tenía que extender. Yo pensaba, ¿tendrá un espejo La Chambre en Ville? Y sí, tenía un espejo, pero me había olvidado, ¿no? Pero sí, tenía un espejo. Bueno, Une Chambre en Ville. ¿Por qué Une Chambre en Ville? Une Chambre en Ville de Jacques Demy. Yo tengo que reconocer que tengo pasión por Jacques Demy. Y me ha hecho mucha ilusión que el director de esta cineteca también sienta pasión por Jacques Demy. Porque Jacques Demy, piensen que era un director que hace pocos años, relativamente pocos años, uno no podía ni hablar de él. ¿Por qué? Bueno, porque es un hombre que está fuera de las modas, ¿no? Jacques Demy podría haber sido uno de la Nouvelle Vague. Pues no, no lo fue. O sea, Jacques Demy es un extemporáneo completamente. Y yo pienso que quizá a mí me gustan mucho los intempestivos, ciertamente, ¿no? Porque es un intempestivo, Jacques Demy. Está fuera de todo. Le dio por los musicales. Antes decíamos, ¿cómo se va a hacer en París un musical? ¿Cómo se puede hacer en Francia un musical en los años 60? Pues Jacques Demy tuvo el valor de hacerlo. Lo hizo en Los Paraguas de Cherburgo, lo volvió a hacer en Les Demoiselles de Rochefort, lo volvió a hacer en Piel de Asno y lo volvió a hacer en Une Chambre en Ville. A Demy le apasionaba el musical. Decía Chabrol de Cantando bajo la lluvia que el Cantando bajo la lluvia era como una cantata de Bach, lo cual naturalmente tenía mucho de provocador, pero es igual. Era un poco esa pasión que suscitaba el musical americano. Yo creo que en el caso de Jacques Demy es la necesidad de situarse ante un mundo transfigurado, al menos el de Las señoritas de Rochefort. Es un mundo en donde todo es una sensación gozosa, realmente gozosa. Pero me gustaría empezar por el principio, y el principio, aquí tienen a Jacques Demy, a la izquierda, en un pasaje, porque naturalmente está filmando en Nantes, y esta es Anouk Aimée. Este es el primer largo de Demy, Lola, filmado en Nantes y el pasaje de Nantes. Él originalmente, Demy, era de Nantes. Pero la pasión por el pasaje yo creo que también le viene no solo de ser de Nantes, es el pasaje de la Pommeraye, que es muy famoso y que se conserva perfectamente frente a lo que pasó en París, que los destruyeron todos, ¿no? Casi todos, queda uno o dos, ¿no? Pero generalmente toda la urbanización de París y el Boulevard Haussmann significó el final de estos maravillosos lugares de sueño, como decía Walter Benjamin, ¿no? Esos lugares de sueño en donde de pronto
podemos llegar a despertar. Es, por tanto, yo diría el pasaje un lugar que tiene mucho de surrealista. No en vano fueron los surrealistas los que se fijaron en los pasajes, desde Louis Aragon, como decía antes, ¿no? En el pasaje es donde Vergesney a Breton, es el pasaje de Nantes, donde Demy filma Lola y volverá a aparecer en La habitación en la ciudad, el pasaje de Nantes. Porque quizá uno de los asuntos que más me gustan de Jacques Demy es cómo va enlazando sus películas. Siempre hay un hilo que las une. Hay una mención a una anterior que las une. Por ejemplo, en Les Demoiselles de Rochefort resulta que alguien ha matado a una bailarina que se llama Lola. Indudablemente es una referencia a su primera película, Lola, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Bueno, porque de algún modo uno tiene la sensación que la filmografía de Demy nos remite a una totalidad, a toda una cosmovisión, a toda una visión del mundo, la suya, la propia, esa que está fuera de las modas, ¿no? Esa que se aparta de las modas. Y tengo que decir que en Demy, sobre todo, lo que hay es una contraposición muy patente entre una oscuridad profunda y una luz resplandeciente. Y es curioso cómo coexistieron en Demy estas dos visiones tan contrapuestas como son eso, ¿no? Esa luz y esa luz que aparece. Solamente ver a Catherine aquí, uno ya se siente feliz, yo creo. Y es que en la exposición que le dedicó la Cinémathèque a Demy en 2013, pude comprarme por vez primera la obra completa de Demy, la caja con todos los CDs de Jacques Demy, está la obra completa, y pude verla íntegra. Y entonces realmente era muy bonito ver cómo va alternando esas dos visiones, esa visión profundamente oscura y esa visión radiante como la que emerge en Les Demoiselles de Rochefort, ¿no? Con Catherine y François d'Orléac. La exposición de la Cinémathèque era extraordinaria porque nos aportaba los dibujos de Bernard Evine, que era con quien trabajaba Demy, los interiores. Quizá si hay algo que me fascina absolutamente de Demy, son sus interiores, porque Demy roza el mal gusto, podríamos decir, lo roza, pero es absolutamente prodigioso, porque hay un salto de cualidad extraordinario y de pronto aquello que en principio dirías, esos papeles pintados, dirías, qué barbaridad, de pronto son absolutamente maravillosos. No sé cómo lo logra Demy ese cambio, ¿no? Ese giro que es tan absolutamente inverosímil. Cómo viste a los personajes, cómo decora los interiores, ayudado por Bernard Evine. Piel de asno, un cuento. El único cuento que cita Breton en su manifiesto del surrealismo. No deja de ser curioso. Peau d'Âne, que es muy bonito porque Peau d'Âne es una solución a Les Demoiselles de Rochefort. Porque aunque Les Demoiselles de Rochefort sea una película realmente gozosa, chante la vie, chante le jour, chante el soleil et la pluie, ¿no? Canta la vida, canta la lluvia, canta el sol, es decir, lo que haya. Pues eso, hay que cantar la vida, eso es lo que nos dice Demy y Les Demoiselles. Con todo hay un elemento triste en Les Demoiselles de Rochefort, en donde de lo que se trata la película es de que se encuentren, de que tenga lugar el amor. L'illusion de l'amour n'est pas l'amour trouvé, dice el texto de Demy, ¿no? La ilusión del amor no es el amor encontrado. Y todos encuentran el amor, menos Catherine Deneuve. O sea, Delphine, que encontrará a Maxence en El país de los sueños, que es Piel de asno. No en Les Demoiselles, que no se encuentran nunca. Además, Les Demoiselles es maravilloso, como uno entra en un bar en el momento que el otro sale. Eso es realmente extraordinario. Bueno, los trajes, ¿no? El gusto por el vestuario por parte de Demy, que es realmente asombroso. La robe de reine en Peau d'Âne, ¿no? El traje de reina, como requiere el cuento. Yo quiero un traje que sea la luz del verano, quiero un traje que sea la luz del sol, y el traje tiene que ser así. Bueno,
Entonces, bueno, los diseñadores también. Es decir, que de mí, el cine de mí era complicadito, ya lo ven, porque requiere toda una serie de trabajo muy en equipo que reproduzcan esa dimensión estética que de mí necesita, como la música. Michel Legrand. Michel Legrand fue su músico y realmente sus films están hechos de ese binomio, menos de La Chambre en Ville. La Chambre en Ville, de mí, es una de sus últimas películas, pero en La Chambre en Ville, de mí renuncia a Catherine Deneuve, porque Catherine dice que si no canta ella, no hace la película. En el Demoiselle no cantó ella, fue doblada, y ella ya no quería dejar de cantar. Dominique Sanda era muy amiga de Jacques Demy, y Demy le dijo, sí, no tenía buena voz. Dominique Sanda se estuvo un año con un profesor de canto, le dijo, sí, no te preocupes, que cantas tú, pero cuando llegó el productor, dijo, ni hablar, que se la doble. Total, que a la Dominique Sanda también la doblaron. Y Michel Legrand no fue el músico de esta película, sino que fue otro de cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Michel Le Colombier o algo así. Pero cambió cuando había sido realmente el tándem perfecto. Entonces, ¿qué nos cuenta Une Chambre en Ville? Bueno, pues yo les diría que Une Chambre en Ville es una historia tristaniana, absolutamente, ¿no? Es la muerte, el amor y la muerte por amor. Y es esto la historia, ¿no? Es como una actualización, colocándola en una situación histórica que fue muy, muy importante en la ciudad de Nantes, que fue la huelga de todos los que trabajaban en el puerto, y recoge este momento del enfrentamiento de los obreros con Daniel Darrieux, que decía, Catherine Deneuve siempre decía, en el cine Daniel Darrieux es mi mamá, porque es verdad, en Le Demoiselle era su madre, y aquí, bueno, es la madre de Edith, que no es Catherine, pero es Dominique Sanda. Daniel Darrieux, una aristócrata que tiene que renunciar a su título porque se casa con un burgués, se convierte en Madame Langlois y es una señora, pues, bueno, ya ven un poco el escenario, la típica burguesa, que en su casa, como no tiene un duro, a pesar de todo, tiene que albergar a Guilbaud, que es el que se va de huelga, y el obrero, de quien naturalmente se va a enamorar Edith, que es su hija, y que va circulando por la ciudad con un abrigo de bisón y sin nada debajo, y que está casada con un pobre desgraciado marchand de télé, que es Michel Piccoli, que está estupendo, pero un hombre tremendamente gris y tremendamente espantoso. Y la película, y todo en el pasaje, porque él tiene la tiendecita de televisiones en el Passage de Nantes. Y bueno, y eso es realmente muy, muy bonito. Aquí estamos cuando ella llega a casa de su mamá, que no quiere volver más al domicilio conyugal, como se dice habitualmente, y entonces dando vueltas por su casa, ¿no? Ve una gorra y le dice, ¿y esto qué es? Y la otra le dice, hombre, ¿qué es que se sale? Dice, y la otra le dice, c'est une casquette. Y la otra le dice, hombre, évidemment, je le vois bien, lo veo perfectamente. Dice, ¿pero de quién es? Y dice, es de Guilbaud. Y entonces ella se pone la gorra y se mira en el espejo. Bueno, en este momento podemos decir que ella también, a partir de ese momento, ya sabe todo aquello que va a ocurrir. Se va a enamorar de Guilbaud, nada más salir de casa de su madre, y será un accidente imprevisto en la huelga, lo que acaba con la vida de Guilbaud, y ella se pega un tiro. Y esto es Une Chambre en Ville de Jacques Demy. Bueno, estas 4 películas, yo no sé si a ustedes les habrá parecido, pero yo he querido trazar un hilo que las uniera todas, siendo todas ellas muy distintas, sin duda. Pero para terminar me gustaría un epílogo, para terminar, y es que yo creo que cuando vemos una película, el cine también funciona como una pantalla, el cine, que es una pantalla, perdón, funciona como un espejo. Es decir, en muchas ocasiones nos vemos, ¿no?, en la pantalla, nos vemos por lo general idealmente. Yo creo que nos miramos en esa pantalla, es un espejo, y el cine puede ofrecernos una imagen ideal, ¿no?
Y yo hoy quiero confesarles cuáles son mis 4 imágenes ideales que me han acompañado en las distintas edades de mi vida. Claro, la cosa va cambiando. Creo que están mal, o sea, las ordené mal, porque en realidad, no, está bien ordenado. Desde luego la primera fue Catherine Deneuve. En la idea de que no es Catherine Deneuve, es Delphine, por supuesto, ¿no? Es Delphine, porque aquí vemos que Catherine va a hacer lo que le dice Jacques Demy. Curiosamente, es el Jacques Demy que se ha valorado muy poco, hasta hace una fecha muy reciente. Catherine Deneuve siempre dijo: a mí me ha enseñado a hacer cine Jacques Demy y Roman Polanski. Y esto lo repitió siempre Catherine Deneuve. Y es que, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Porque quizá lo más esplendoroso de Delphine en Le Demoiselle es cómo anda por la ciudad. Es algo que es un espectáculo, ¿no? A veces hay cosas como muy sencillas, como ella anda por la calle, es un espectáculo, ver a Catherine Deneuve andando. Es como lo que decía Resnais, es que a mí no me hace falta música, porque cuando Delphine se dirige a hablar, es como si cantara. Tenía razón, cuando Delphine se dirige a hablar, no hace falta ninguna música porque es un canto, ¿no? Entonces, realmente estoy hablando no tanto de actrices como de personajes y de lo que encarnan, ¿no? Entonces nos vemos en esos personajes, nos gustan infinitamente y nos gustaría imitarlos y los imitamos de vez en cuando, ¿no? Y este fue mi primer espejo adolescente. Poco después, por supuesto, Katharine Hepburn, sobre todo en Historias de Filadelfia. Charlotte, aunque se hizo famosa por El portiere di notte, esto es Carne de orquídea, que yo creo que es de Patrick Chéreau, que era un hombre de... Yo recuerdo la crítica en La Vanguardia, la recuerdo perfectamente, porque la crítica en La Vanguardia la hacía un señor que se llamaba Martínez Tomás, que no sabía nada de cine. Y entonces pero era infalible. Cuando Martínez Tomás en La Vanguardia decía no vayan a verla porque no se entiende nada, tú ibas y era una maravilla. Esto es lo que pasó con Carne de orquídea, que fue una película maravillosa, como L'Homme Blessé. No sé, recuerden que Chéreau es el que hizo la magnífica mise en scène de Bayreuth de la tetralogía wagneriana. Era impresionante Chéreau. Bueno, pues la Charlotte de jovencita era algo impresionante. Y quiero acabar con Tilda Swinton, que es lo último que me ha dejado boca abierta después de verla en esa habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Bueno, pues nada más y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Ha sido un placer escucharte. Aunque a mí me has hecho titubear uno de los pilares de mi educación sentimental, porque La señorita de Rochefort, que es mi película favorita, yo juraría que sí que acaban juntos Max Sanz y Delphine. Ella se va al autobús y el otro... Bueno, necesito creer que acaban juntos. Se sube en el autobús. Fíjate que todos los demás se encuentran de verdad. Sí, pero está en la furgoneta con la troupe teatral y el otro está haciendo dedo y se sube. Lo vemos... Como lo vemos fuera de cuadro, tú y yo tenemos razón por separado. Exacto. Tenemos tiempo para 3 preguntas más o menos. Yo tendría 1000 preguntas que hacer, pero me parece egoísta hacerlas, así que si quieren, levanten la mano. Me gustaría saber hasta qué punto conoces, el año pasado en Marienbad, la implicación de Alain Robbe-Grillet en el guión y la escritura de la película, porque me parece que lleva también mucho al paroxismo la esencia del cine del propio Alain Robbe-Grillet, esta película. Perdona, ¿qué dices? Al final no te he oído bien. Perdón, que vocalizo mal. Creo que la propia película lleva también al paroxismo la esencia de su propio cine también, que son películas como súper subversivas, en sus cronologías y en su modernismo. Entonces me gusta saber por qué esa discusión entre ellos o la implicación real que tuvo él como escribiendo la película el año pasado en Marienbad. Bueno, no me he detenido excesivamente, pero sé que en las entrevistas que les hicieron a raíz de la presentación del año pasado en Marienbad, habían algunas opiniones distintas. Resnais decía una cosa y Robbe-Grillet decía otra, contraria. No te podría decir exactamente en qué no coincidían, ¿no?
pero es verdad que había un cierto desacuerdo. Y a mí es algo que me pero también te tengo que decir que no me acuerdo porque era un poco insustancial, porque si no me acordaría. Entonces, sí, yo creo que sí que me acordaría. Entonces, decías, bueno, porque te da la sensación de que hay tal conexión, ¿no?, en la película. Ves tan, como decía antes, ¿no?, es tan perfecto ese texto, le couloir, venga, los pasillos, le couloir traversé y tal, y la filmación de Resnais tan meticulosa. Es de una perfección que es absoluta, ¿no? Entonces parece como imposible que no hubiera, ¿sabes? Pero recuerdo que se había comentado y que alguno de los críticos, no sé si Benayoun o Rocher, lo recogía comentando, es verdad que había muchas cosas en las que no estaban de acuerdo. Siento no podértelo ampliar más. ¿Alguien más? No, pues a mí sí que me gustaría preguntarte una cosa, Victoria, que es que realmente el espejo es como un motivo visual quizá el más recurrente en la historia del cine, y yo me he acordado de Orfeo y el Testamento de Orfeo, de Cocteau, donde están atravesando continuamente espejos, y en un momento dado el personaje de Jean Maguet dice, no es textual, pero es algo muy parecido, dice, no sabía que los espejos tenían tiempo. No, realmente en las 4 películas que tú has seleccionado vemos pasar el tiempo. No empezamos con Marienbad, que son unos burgueses que veranean en Marienbad, y acabamos con esta mujer que lo ha perdido todo y tiene que realquilar habitaciones. Es decir, ¿tú también crees que el cine funciona como una especie del espejo del tiempo en el que está siendo hecho? Yo creo con Kandinsky que todo artista es hijo de su época, y el cine, cuando estamos hablando, en este caso yo creo que estamos hablando de un cine de autor realmente, ¿no? Entonces yo creo que en todo, por supuesto, ellos tienen un mundo y viven en ese mundo, ¿no? Y yo creo que hay una relación indudable entre la época histórica en la que se hace un film y una época y otra, por supuesto. Eso afecta incluso a cineastas tan aparentemente poco sensibles a la contemporaneidad como Dreyer. De hecho, Gertrude está hablando de un momento muy concreto de la mujer. Sí, es curioso. Pero de todos modos yo creo que también, si analizamos Dreyer, Gertrude es muy distinta de un Ordet, por ejemplo, desde un punto de vista fílmico, ¿no? O sea, mantiene algún elemento, pero ha cambiado Dreyer también. Y tampoco han pasado tantos años, porque ahora no me acuerdo cuándo es Ordet, pero Dreyer, que es del 64, ¿no? Y Ordet, no me acuerdo de qué año es Ordet, tampoco han pasado tantos, y sin embargo estamos en un mundo muy distinto. Y yo creo que en ese sentido Dreyer se hizo eco de ese mundo en el que, fíjate, 4 años más tarde aparecen todas las feministas en París, y entre ellas Delphine Seyrig, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido Dreyer es muy adelantado al hacerse eco de una mirada que es propiamente femenina. Y Ordet es otro mundo completamente distinto. Y Dies Irae es otro mundo incluso estético. Fíjate, y Juana de Arco. Bueno, eso ya... Sí, que es la austeridad pura. Este interín es para que alguien haga la última pregunta. Y si no hay... Vale. Hola, Victoria. Hola, ¿qué tal? Mira, me gustaría que comentaras, porque lo acabo de pensar, entre la selección de películas, claro, yo soy muy fan de Delphine Seyrig, claro. Marienbad y Gendarme también son, de alguna manera, hay un eco entre las dos, ¿no? O sea, esta especie de repetición, no sé si eso lo has tenido en cuenta o no. No. Claro, pero en el fondo... Yo veía Jean Dillman y decía, madre mía, qué bien lo hace, qué bien, cómo está Delphine. Pero es otra que no se parece en nada a la de Marienbad. Completamente, pero al mismo tiempo, claro, cuando piensas que la actriz es la misma y que está metida en una dinámica de repetición como sin salida, como una especie de... Pero Marienbad no hay repetición. Yo no diría que en Marienbad hay repetición. Por el año pasado y se acabó. Habría que darle una vuelta a eso, claro. Yo no creo que haya repetición en Marienbad. O sea, no hay.
Lo que no hay es esa automatización del gesto repetitivo y constante, ¿no? Que Ya. esa es la intención de Chantal Akerman. Marienbad, yo creo que no es eso, ¿no? No sé, yo tengo una lectura muy particular de Marienbad que tiene que ver con la invención de Morel, de, Bueno, de claro, Casares, de y claro, Casares. y esta idea, ¿no? Siempre Pero, se ha hablado de esa relación entre la invención de Morel y el año pasado. Sí. Gracias. Pues nada, ya solo queda agradecer a Victoria sus palabras, todo lo que hemos aprendido, y pasamos a ver Una habitación en la ciudad, olvidando el final que nos han contado. Muchísimas gracias.